Y le soy sincero, por años, y bueno, aún ya era pastor, por años no me gustaba tanto el escuchar este tipo de mensajes o el escuchar este tipo de enseñanzas. Y le soy sincero, abro mi corazón, a mí me producía incomodidad, me producía eh, cuando estaba de aquel lado y que todavía no era pastor y escuchaba aquí al pastor o a los diáconos hablar de estos temas o insistir tanto en estos temas, sí había cierta como incomodidad, quizá en algún momento, no sé si pudiera llamarlo molestia, de que se enfatizaba tanto. Y yo creo que son temas que debemos enseñarlos, debemos hablarlos. Mi estilo, usted lo conoce, los que ya tienen aquí algunos años, no es estar insistiendo sobre este asunto todo el año. Ya desde hace un tiempo nada más doy una enseñanza al año. A lo mucho son 2 por año de este tema, pero normalmente enseño abiertamente, directamente de este tema una vez por año. ¿Y por qué lo enseño? ¿Por qué mi intención es hablarle de esto? Porque mi anhelo, mi deseo es que usted esté completo en todas las áreas, que usted sea próspero. Por ahí, fisgoneando en las redes sociales, en especial veo a lo que postean algunos jóvenes que se visualizan para el 2021, el anillo de compromiso 2022, está una fotografía, las bodas, en el 2023 un Audi, el 2024 una casa y 2025 una residencia, 2026 vacaciones en París. Así se visualiza, ¿no? ¿Cuántos de ustedes han visto ese tipo de imágenes? Yo creo que todos, no sé si aquí hay alguno que no, creo que todos anhelamos la prosperidad material. Anhelamos que el 2021 sea mejor que este año. ¿Quién anhela que en lo material usted sea más prosperado en lo económico? ¿Quién de usted anhela eso? Bueno, ¿quién anhela prosperar en lo espiritual? Yo espero que, me da gozo que sean más manos. Pero no es malo, no hay ningún pecado, ninguna condenación en que usted anhele tener más en lo material. Creo que es bueno hasta cierto punto tener cierta ambición en el corazón de poder prosperar en lo material, no codicia, no lo que es envidia, porque esos son pecados, pero hasta cierto punto es bueno que el ser humano tenga ambición de crecer, de el siguiente año o en los próximos 5 años llegar a tener un mejor automóvil o llegar a tener un mejor viaje familiar o unos mejores tenis o un mejor celular. No es malo eso. Yo considero que quizá es más perjudicial que usted sea conformista. He visto tantas familias fracasar en algún momento, tantos matrimonios tronar a los 25, a los 30 años, porque llegó un punto donde el varón, el hombre, perdió la ambición de seguir creciendo, de seguir soñando, de seguir creciendo en lo material, de seguir creciendo, profundizar la relación matrimonial, de profundizar en lo espiritual. Y cantidad de mujeres que me han dicho: pastor, ya me harté de mi marido. Creo que ya tomé la decisión de divorciarme, separarme, porque mi esposo se volvió, perdón la palabra, un patanatas. Se volvió un conformista y más bien se volvió un haragán, que yo tengo que mantenerlo. Entonces, hasta cierto punto es bueno tener ambición. Y hoy le voy a hablar de principios que a usted y a mí nos van a ayudar a tener prosperidad material. Ya le revelé el título de este mensaje: prosperidad material. ¿Cuántos de ustedes, vuelvo a repetir la pregunta, cuántos de ustedes les gustaría tener una mayor prosperidad para el 2021? Levante la mano. A mí sí.
Sí me gustaría prosperar más. Quiero que vea, por favor, 2 Corintios 8. Y quiero enseñarle 3 principios. Los he mencionado en algunas ocasiones, algunas predicaciones que he dado hace un año, hace algunos años. He mencionado y he enseñado estos principios. Y hoy los voy a reafirmar y los voy a enfatizar. Quiero que vea 2 Corintios 8, del 1 en adelante. Ahora, hermanos, les damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Pues en medio de una gran prueba de aflicción abundó su gozo, y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. En consecuencia, rogamos a Tito que, como él ya había comenzado antes, así también llevara a cabo en ustedes esta obra de gracia. Mas así como ustedes abundan en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud y en el amor que hemos inspirado en ustedes, vean que también abunden en esta obra de gracia. Hablando un poquito del contexto de este texto, el apóstol Pablo le está presumiendo a la iglesia de Corinto: miren, los cristianos de Macedonia, dentro de su pobreza, dentro de su aflicción, dentro de su necesidad que tenían, aún financiera, ellos se esforzaron y juntaron una ofrenda, una colecta para los pobres, los hermanos en Cristo, hermanos pobres que vivían en Jerusalén. En esa época, en Jerusalén azotó una miseria terrible. Los cristianos en Jerusalén vivían en una pobreza extrema. Cuando hay pobreza extrema, significa que aquellas personas, aquel ser humano que está en esa pobreza extrema, no tiene ni siquiera para el sustento, para el alimento. Entonces era tal esa necesidad de que el apóstol Pablo aprovechaba en sus viajes misioneros, en las iglesias que él plantaba, los animaba a que hicieran una colecta para llevársela a quien y darle de comer a los cristianos que radicaban en Jerusalén. Vamos a ver que los macedonios no precisamente eran cristianos ricos. Ellos también tenían carencias y también tenían necesidad, pero no vivían en pobreza extrema. Y es lo que aquí vamos a aprender, el primer principio de la prosperidad. El primer principio se llama generosidad. Si usted quiere ser próspero en lo material, usted tiene que aprender a ser generoso. Generoso de manera vertical con el ser humano, con la gente, y ser generoso de manera vertical con Dios. No es posible, es una contradicción, y de hecho no puede existir una generosidad a este nivel y que no exista una generosidad hacia Dios. O sea, es directo, es una correlación que no se puede divorciar, que no se puede separar. Si usted es generoso con Dios, usted lo va a hacer con el ser humano. Entonces, aquí vemos que primeramente la generosidad tiene que ser voluntaria. En el versículo 3 dice: porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad. Cuando usted da algo al prójimo, usted debe hacerlo de manera voluntaria. Jamás debemos dar algo por obligación
por enojo, por envidia, por cualquier otro deseo mezquino, egoísta. No debe ser inspirado el dar de manera obligatoria, porque ahorita vamos a ver más adelante que entonces Dios no recibiría esa ofrenda o ese acto de bondad y generosidad. Entonces, cuando usted da algo, es voluntario. La generosidad entonces es horizontal y es vertical. Es cuando usted da al hombre y usted da a Dios. El versículo 2 dice: pues en medio de una gran prueba de aflicción abundó su gozo, y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Los macedonios estaban siendo afligidos, y dice Pablo que también eran pobres. No eran cristianos ricos, pero ellos fueron generosos. O sea que para practicar la generosidad no se necesita ser rico o que usted le sobre. Los pobres también pueden ser generosos. De hecho, alguien que sea pobre, estoy hablando en lo material, y que empiece a practicar estos principios, en algunos años va a dejar de ser pobre. Ya no va a ser, le va a brincar de la clase baja de ser pobre. Si tiene miseria extrema, pues va a tener pobreza. Tiene pobreza extrema, va a tener pobreza, y después de pobreza le va a brincar a la clase media. Y si es de clase media y empieza a practicar la generosidad como Dios habla aquí, en algunos años le va a brincar de la clase media a la clase alta, porque son principios eternos de Dios. La generosidad la debemos practicar en abundancia, a todos los días si es posible. El misionero Wayne Myers tiene décadas que él, al igual con su esposa Martita, es un misionero que ya tiene 98 años, y dice que él se propuso que todos los días va a practicar un acto de generosidad. Sembrar a un ministerio, a un pastor, a una iglesia. Vida con Propósito fue bendecida por un acto de generosidad del misionero Wayne Myers, y es lo que está el colado, la loza de casa de oración, los baños, lo que usted ve ahí. A lo mejor no fue todo, una parte. Él practicó ese acto. Indirectamente, él al día siguiente me llama: pastor, deme el número de cuenta, porque ya tengo una iglesia en Querétaro que le va a sembrar, le va a dar va a sembrar aquí. Fíjese, hay pastores, hay un pastor aquí en la ciudad, de hecho ni es de aquí, me mandó uno de sus miembros vino aquí a la capacitación de Festiniños, y me habló: le voy a mandar uno de mis miembros, de hecho ya vinieron con un vidriero. Yo quiero ponerle los espejos del baño de hombres. Hay 2 espejos, ¿cómo los va a querer? No, pues usted mande para que mida el vidriero y le tome las medidas. Fíjese, y yo vi el automóvil de ese pastor, y yo traigo un mejor automóvil que él, y él viene de otra ciudad casi todos los días a predicar aquí. Los actos de generosidad que nosotros practicamos debe ser, ahorita lo vamos a ver, que tiene que nacer del corazón, tiene que ser de manera voluntaria. Ahora, cuando usted siembra y usted da a una persona, en realidad, ¿a quién se lo está haciendo? A Dios, porque todo lo que hacemos, lo que decimos, es para Él, es por Él y para Él. O lo que usted gana en lo material es por Él y para Él. Esa es la esencia del ser un buen discípulo de Cristo Jesús. Vamos al siguiente principio, y quiero que vea, está inspirado el siguiente principio de la prosperidad en 2 Corintios 9, del versículo 1 al 15. ¿Sabe cuál es mi oración para ese pastor? Bueno, ya nos sembró 5 focos LED.
o lámparas LED para el baño aquí de hombres, ese pastor. ¿Sabe qué estoy orando yo a Dios? Le digo, Dios, permite que este pastor llegue a tener un mejor automóvil que el mío. Bendícelo. Y cuidado, cuidado cuando usted bendice a alguien. O cuidado cuando un pastor, un siervo de Dios bendiga a alguien. O cuidado cuando un siervo de Dios maldiga a alguien. Cuidado. Bueno, hasta ahorita no he maldecido a nadie. Usted esté tranquilo, siempre voy a bendecir, aún a mis enemigos. Porque me es por demás escribirles acerca de este servicio a los santos, pues conozco vuestra buena disposición, de la que me glorío por ustedes ante los macedonios. Es decir, que Acaya ha estado preparada desde el año pasado. Prepararon una ofrenda desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado a la mayoría de ellos. Pero he enviado a los hermanos para que nuestra jactancia acerca de ustedes no sea hecha vana en este caso, a fin de que, como decía, estén preparados. No sea que algunos macedonios vayan conmigo y los encuentren desprevenidos, y nosotros, por no decir ustedes, seamos avergonzados por esta confianza. Así que creí necesario exhortar a los hermanos a que se adelantaran en ir a ustedes y prepararan de antemano vuestra generosa ofrenda, ya prometida, para que la misma estuviera lista como ofrenda generosa y no como por codicia. Pero esto digo: el que siembra escasamente, escasamente también segará, y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, a fin de que, teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abunden para toda buena obra. Como está escrito: Él esparció, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que suministra semilla al sembrador y pan para su alimento, suplirá y multiplicará vuestra sementera y aumentará la siega de vuestra justicia. Serán enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual por medio de nosotros produce acción de gracias a Dios. Una cápsula aquí antes de continuar. Cuando usted practica el principio de la generosidad y de la siembra a la gente y a Dios, que al fin de cuentas es lo mismo, está la promesa de que Dios lo va a enriquecer en todo. No solamente la riqueza vendrá en lo material, en todo. Cuando usted empieza a practicar este principio de ser generoso, Dios lo va a enriquecer en todo. ¿Por qué el misionero Wayne Myers a sus 98 años todavía está planeando organizar un congreso para el 2021? Me llegó la invitación hace poco. Va a haber un congreso para pastores. Es un congreso gratuito. Esa categoría de congresos cuesta miles de pesos. Por ahí me llegan varias invitaciones, cuesta miles. Y ese congreso es gratuito. Bueno, ahora va a ser en línea. A sus 98 años, porque Dios lo ha enriquecido, no solamente en lo material, sino que le ha alargado la vida. Y tiene, creo que hasta mejor lucidez que yo. A mí a los 48 años, como que, bueno, ¿quiere que no dejé aquí mi bata de baño? Y ayer yo andaba buscando mi bata. Oye, güerita, y mi bata, bueno, y resulta que yo no me acordaba dónde la había dejado. Señor, tengo que pedirle a Dios que despeje mis neuronas, ¿ah? Que me haga con una mente longeva, con una mente lúcida. Vamos a ver que es bien importante que usted crea
y que usted sepa que cuando usted va a practicar la generosidad, Dios lo va a enriquecer en todo. Hay muchas cosas, muchas, no pocas, muchas cosas que son más valiosas que la prosperidad material. Conozco tanta gente que tiene dinero de sobra, tiene bienes, tiene para hacer viajes, mucho, pero no es feliz. No tiene esa tranquilidad y esa estabilidad familiar. Por eso le digo, hay un tipo de prosperidad o riqueza que vale más que la prosperidad material, pero es una recompensa que Dios le va a dar. Ahora, quiero que continuemos en el versículo 12. Porque la administración de este servicio no solo suple con plenitud lo que falta a los santos, sino que también sobreabunda a través de muchas acciones de gracias a Dios. Por la prueba dada por esta administración glorificarán a Dios por vuestra obediencia a vuestra confesión del Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos, mientras que también ellos mediante la oración a vuestro favor demuestran su anhelo por ustedes debido a la sobreabundante gracia de Dios en ustedes. Gracias a Dios por su don inefable. Aquí va el segundo principio: una siembra abundante. Si tú quieres prosperar en lo material, tienes que aprender a sembrar. Y si usted aprende a sembrar constantemente, usted siembra muchísimo, usted va a cosechar muchísimo también. La siembra abundante te detona en una cosecha abundante. Pero la siembra aquí tiene que ser del corazón. Versículo 7 dice que cada quien debe de dar la ofrenda. No dice obligatoriamente, ni con tristeza, no debe ser con pesar. Cada quien debe dar como ya lo propuso en el corazón. Cuando usted va a dar algo a Dios para este 2021, usted debe preguntarle a Dios: Dios, ¿cuánto es lo que quieres que yo dé? ¿Cuánto es lo que quieres que yo? Ahorita vamos a ver otros puntos, pero usted debe preguntarle a Dios. Dios le va a hablar y ¿sabe qué? Es algo increíble, algo maravilloso. Hace algunos años, bastantes años, atendí a una familia que venía, de hecho se fueron a vivir a otra ciudad y llegó a consejería conmigo. Estaban dañados espiritualmente, emocionalmente, decepcionados. Usted quiere todos los calificativos habidos y por haber, pero a lo negativo. Y a ver, pues platíquenme. Entonces la mujer trabajó por 20 años o un poco más en una empresa. La despidieron y pues le dieron una jugosa indemnización. Entonces los que eran los pastores de ellos llegaron y fulanito, ¿qué tal? ¿Sabe qué? Venimos por el diezmo. Caray. Entonces fueron los pastores, mire, y me dijeron: para nosotros es difícil hasta sacar estas cosas con un pastor, porque usted es pastor. Y dice, la verdad, me dice, yo estoy enojada con los pastores, amargada. ¿Por qué? Porque fueron a cobrarme o a quitarme el diezmo. Y yo le dije: ¿sabe qué? Usted debe de perdonar. Usted lo dio, ¿no? Sí, se los di. Pero ellos dos estaban amargados y estaban enojados. En 24 años que voy a cumplir aquí pastoreando, nunca yo he hecho eso. Y no tenga temor, nunca lo voy a hacer. Porque tanto el diezmo, tanto la primicia, tanto una promesa como una ofrenda, lo que usted y yo demos a Dios,
Ya lo vi que es de manera voluntaria, pero del corazón. Si usted no da algo de corazón, si usted le dio a Dios algo le sembró algo a Dios y quizá fue algo muy jugoso, o usted le dio algo a alguien, una persona, por emoción o por lo que haya sido, y usted quiso practicar la generosidad y usted lo dio, pero si usted se va a amargar, si usted no lo dio de corazón, usted se va a amargar. Usted va a andar, ay, híjole, ¿por qué prometí tanto? Con ese dinero me hubiera ido a Cancún. Con ese dinero yo hubiera hecho esto, hubiera tenido duermo en un colchón ahí que me despiertan los picos en la noche. Me hubiera comprado un colchón de 25,000 pesos, de los que ni ronca el marido. Por eso cuando usted y yo damos a los hombres y a Dios, debe ser de corazón, para que su ofrenda sea bien recibida, para que su ofrenda alegre el corazón de Dios y para que su ofrenda tenga una recompensa en los cielos. Creo que a nuestro Dios, a nuestro Padre eterno, tanto los actos que hacemos al prójimo como a Él, que le digo es lo mismo, ¿eh? Si usted lo siembra en alguien o lo da a Él, es lo mismo. Nuestro Padre se va a complacer cuando lo hacemos con alegría, que ha salido del corazón. Cuando no sale del corazón, ¿qué va a pasar en nosotros? Nos vamos a amargar. Entonces yo llevé a este matrimonio, ¿sabe qué? Perdone a esos pastores, perdónelos, bendígalos, no se amargue, no viva amargado y ustedes van a ir a otra ciudad, busquen una iglesia y la próxima vez que ustedes intenten ser obligados a ser generosos, ustedes niéguense. Si no es del corazón, usted no lo haga. Es preferible que usted aprenda a decir que no. Yo me considero una persona generosa, no soy mezquino. Y ya esta semana yo fui como invitado a hacer un acto de generosidad, pero yo me negué a hacerlo. Y yo estaba, Dios, ¿por qué? Dije, no, le dije a mi esposa, ¿sabes qué? No siento en el corazón. Yo voy a estar mal, o sea, en cantidad de veces yo lo he hecho, muchas veces lo he hecho. Y le dije a mi esposa, esta vez no quiero hacerlo. Y siento que si lo hago, me voy a dañar yo. No quiero hacerlo. Y le dije al Espíritu Santo, y yo estaba en una ambivalencia, en un choque ahí, una mezcla de sentimientos, entre tristeza, entre enojo y entre dolor. Porque ahora yo no quiero hacerlo, Dios. Y el Espíritu me dice, estás aprendiendo a decir que no. Y mira, esto tienes que aprender siempre. Si tú lo vas a hacer, ese acto quiero que lo hagas de corazón. Si no, mejor no lo hagas. Y yo descansé, le dije a mi esposa, no quiero hacerlo. Y yo descansé, porque los actos de generosidad debe ser del corazón. Si no es mejor, no hay que hacerlo. Y si no lo hacemos, no nos vamos a amargar. Vamos a estar preparados para después. A lo mejor al siguiente lo voy a hacer al doble. ¿Cuántos están aquí? Entonces, el segundo principio es una siembra abundante. Siembra abundante es cosecha abundante. Siembra del corazón, no de mala gana, no por obligación. Dios recompensa al que da con alegría. Ya lo vi, ya lo dije. El tercer principio para la prosperidad material: tienes que llamar a tu vida la sobreabundancia. Si usted no pone en práctica estos
tres principios dentro de este principio, la sobreabundancia no va a llegar a su vida. Si queremos mejorar en lo material y ser enriquecidos en todo, no solamente en lo material, tenemos que empezar a poner en práctica estos principios. Usted tiene que aprender a practicar el principio del diezmo. Nada más una vez por año, a lo mucho dos, enseño de esto. Es necesario hacerlo. Y no me gusta. La verdad, no me siento muy cómodo hablar seguido, ya lo dije al principio, de estos temas, porque hay mucha gente nueva que está buscando a Dios y llegan y escuchan al pastor hablando del diezmo y dicen, no, pues, vienen buscando más bien muchas veces la gente hasta apoyo económico. Ahí más bien me van a quitar lo poco que gano o lo poco que tengo. Pero en realidad, cuando usted empieza a practicar el principio del diezmo, usted está llamando la sobreabundancia a su vida. Usted puede navegar en las redes sociales. Usted puede ver infinidad de videos, hasta de pastores, no sé si decirles pastores o pseudopastores, que hablan y enseñan en contra del diezmo. Y hace poco vi un video de un pastor donde alegaba que el diezmo ya no era para este tiempo, porque el diezmo era de la ley. Lo que quizá este pastor, no sé si no lo quiso ver, o no ha leído, o no quiso ver que ahí en antes de la ley, allí enseña del diezmo. Abraham practicó el diezmo y Jacob también. Dos patriarcas practicaron el diezmo antes de que viniera la ley. La ley Dios se la dio a Moisés. Y Abraham vivió 500 años antes de que viniera la ley. Entonces el diezmo es antes de la ley. El diezmo, sí, claro, también es parte de la ley. Ahorita vamos a ver un texto, un versículo. Pero el diezmo también es después de la ley. Algunos han alegado que en el Nuevo Testamento no se menciona, o que no hay una base bíblica para el diezmo, y créame que están equivocados. Sí la hay. Cuando Jesús le recrimina a los fariseos, que les dice: ustedes diezman, están contando las hojitas del orégano. En mi casa tengo una mata de orégano y mientras más le corto, más hago muchas hojas y hojas y hojas, cientos de hojas. Y los fariseos, ¿saben qué hacían? Contaban 555, 675 hojitas, y hasta las 5, ¿cómo le hago? Hasta partían la media hojita para diezmar las hojitas del orégano. Y Jesús les dice: esto era necesario hacer sin que se olvidaran de practicar el amor y la justicia. Así como son meticulosos para estar cuente y cuente tanta hojita de su huerto, pues sean meticulosos en guardar lo principal de la ley, que es el amor y la justicia. Entonces Jesús dice: es necesario que diezmes. El diezmo es un principio. Para el que no lo ha practicado nunca y empieza a decir, porque diezmo es la 10ª parte. Ay, pastor, es muchísimo. Mi presupuesto no me alcanza. Estoy encharcado, endeudado hasta la cima. Yo le he recomendado, y es lo que recomienda el misionero Wayne Myers: usted empiece a dar el 2%. Bueno, empiece con el 1%. Pero de dar 0 a dar 1 es mejor que del 1. Porque ese 1 que usted le dé a Dios le va a empezar a multiplicar lo que usted gana. Me da tanto gozo de que pastorea una iglesia obediente, o se esfuerza por sí, poner en práctica estas enseñanzas.
Y algunos de ustedes que no, por años aquí en la iglesia no practicaban el diezmo, lo empezaron a hacer. Y yo sé que no es el 10, dan el 2 o el 3, pero yo veo la fidelidad de Dios en sus vidas. Si usted fija una cantidad, ok, voy a dar el 1, voy a dar el 2, y el siguiente año pues súbale otro, diga voy a dar ya el 3, y al 2022 voy a dar el 4, al 2023 voy a dar el 5. Cuando usted empieza a practicar este principio del diezmo, Dios quiere verlo aquí en la escritura. ¿Qué es lo que va a pasar con usted? Traigan todo el diezmo a la alfolía, estoy en Malaquías 3:10, para que haya alimento en mi casa, y pruébenme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no les abriré las ventanas del cielo y derramaré para ustedes una bendición que sobreabunde. Cuando usted empieza a practicar el diezmo, usted empieza a llamar la sobreabundancia a su vida. Pero por ustedes reprenderé el devorador para que no les destruya los frutos del suelo, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice el Señor de los ejércitos, y todas las naciones los llamarán bienaventurados. Aunque estamos viviendo un tiempo complicado para muchos negocios, para muchas empresas, tristemente, cantidad de empresas y negocios le han dado el cortinazo. Le sale más barato, le salen ganando más al cerrar que al estar abiertas las puertas. Y han tenido que tomar esas decisiones porque la economía a nivel mundial empeoró. Pero yo te voy a decir, aunque pinte oscuro, negro para el próximo año, si tú practicas y si tú eres fiel en practicar este principio, para ti no llegará la escasez. ¿Cuántos están escuchando? Porque es una promesa. Es una promesa que aquí está en la escritura. Y te voy a decir, esto que está aquí en Malaquías no es parte de la ley, ¿eh? Esto ya fue después de la ley. Fue muchos cientos de años después de la ley. Casi, sí, o sea, muchos, casi 1000 años. Después de que Dios le dio la ley a Moisés acerca de las instrucciones del diezmo, Dios habla aquí a través de Malaquías y casi pasaron 1000 años después. 1000 años después Dios hablando del diezmo. Y les reta, pónganme a prueba. A ver, pruébame a ver si es que no te abro las ventanas del cielo y derramo bendición hasta que sobreabunde. Ponme a prueba. Póngalo a prueba. Si usted cree que no está listo, no está preparado y se va a amargar dando el 10, pues del 1, del 2. Y ese 1, ese 2% de su ingreso, Dios lo va a multiplicar. Ahora, arriésguese un día a dar el 10 o a dar el 5 y verá lo que Dios va a hacer. Terminando este mensaje, algunos que por años han practicado el diezmo, le doy chance que me reclame si este principio no ha llegado a su vida. Este principio se cumple. Y la bendición no solamente es en lo material, ya lo dije. La sobreabundancia viene de 1000 maneras de parte de nuestro Dios. Ahora, también si usted quiere llamar la sobreabundancia, usted debe de practicar las primicias. La primicia es una ofrenda y quiero que lo vea en Nehemías 10:35. Y para traer cada año los primeros frutos de nuestra tierra y los primeros frutos de todo árbol a la casa del Señor, y
traer a la casa de nuestro Dios los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados, como está escrito en la ley. Los primogénitos de nuestras vacas, de nuestras ovejas, son para los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios. También traeremos las primicias de nuestra harina y nuestras ofrendas del fruto de todo árbol, del mosto y del aceite para los sacerdotes a las cámaras de la casa de nuestro Dios. Y el diezmo de nuestro suelo a los levitas, porque los levitas son los que reciben los diezmos en todas las ciudades donde trabajamos. La primicia son los primeros frutos. La primicia es una ofrenda especial a Dios. La primicia es una ofrenda extravagante, que es muy aparte, que no es el diezmo. Es una ofrenda extravagante. Y usted la puede dar, se recomienda hacerlo en los primeros días de enero. Usted la puede dar este mes. Usted puede, pero ahora, cuando usted va a dar una primicia, tiene que aplicar los principios anteriores. Tiene que ser, es voluntario y tiene que ser ¿de qué? Del corazón. Pero usted pregúntele a Dios. Usted pregúntele: Padre, ¿cuánto quieres que te dé yo de primicia? ¿Cuánto quieres que yo te dé? Por eso, qué increíble, wow, cuando usted y yo, si algo tiene que tener una relación directa y estrecha con nuestro Dios, son nuestras finanzas. Y escuchar es una oportunidad para que usted escuche la voz del Espíritu. Porque el mal uso del dinero, el mal uso de lo material, al fin de cuentas es lo que distorsiona y pervierte el corazón del hombre. Eso es tremendo. Pero cuando usted, su corazón está conectado con Dios y le dice: Padre, ¿cuánto quieres que yo te dé? Primicia, una ofrenda extravagante, esas primicias. Ahora, ¿para qué vamos a usar esas primicias? Si usted, Dios le pone en su corazón y Dios le dice: quiero que des esto de primicia, una parte, no todo. Yo ya había dicho: lo vamos a usar para tapar aquí lo que es el frente del auditorio. Y Dios me dice: no, una parte lo tienes que sembrar. Tienes que sembrarlo en misiones, tienes que sembrarlo en... usted sabía que en Vida con Propósitos Acapu apoyamos con una ofrenda misionera a la iglesia Vida con Propósito Apatzingán. Por más de 10 años, por 11 años hemos estado, les ayudamos. Usted siembra. ¿Sabe por qué Dios lo bendice a usted? Porque parte de lo que usted aquí, de sus diezmos, de sus ofrendas, parte de eso ayudamos a que en Vida con Propósito se predique el evangelio. Les ayudamos a pagar la renta del auditorio del salón donde se reúnen ellos. Es una siembra que hacemos. Por muchos años también apoyamos tuvimos un ministerio allí en Panindícuaro. Vamos a retomarlo para el 2021 nuevamente. La renta de ahí en Panindícuaro. Por años apoyamos ahí en Purépero también. Los pastores que están ahí, desde hace 7 años, ¿sabes qué? Ahorita no me den esa ofrenda. Inviértanla ahí en Zacapo. Y un tiempo, a lo mejor no les ayudamos con dinero, pero les ayudamos enviándoles músicos, arriesgando en las curvas ahí de aquí a rumbo a Purépero, ¿no? Están bastante peligrosas. Y eso también es generosidad. La generosidad no nada más es dinero. La generosidad es dar tiempo, ir a servir allá. La primicia es una ofrenda extravagante, pero
Cuidado, si usted le da primicias a Dios, que es una ofrenda anual, ¿sí? Extravagante, dice la promesa: honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y tus graneros estarán a reventar y tus lagares estarán rebosando de vino nuevo, de mosto. Es una promesa. Usted lo da primero, esa es la primicia, ahí está. Usted está mandando un mensaje a Dios y un mensaje a su corazón, que usted está diciendo: para mí lo más importante de lo que Dios me está dando no es el carro que quiero comprarme, la casa que quiero estrenar, el viaje que quiero disfrutar. Para mí lo más importante es honrar a Dios y esparcir el mensaje del evangelio. Imagínense, ¿por qué en la ley, y vea, aunque en la ley la primicia y el diezmo era para el sacerdote? ¿Por qué Dios bendecía tanto al pueblo de Israel por darle al sacerdote la primicia o el diezmo? ¿O por qué Dios va a bendecir tanto a Vida con Propósito si damos nuestra primicia y vamos a usarla para esparcir el evangelio en las naciones? Porque es el corazón de Dios. Lo que más le importa al corazón de Dios, lo que late en el corazón de Dios, si estoy encajonando a Dios al cuerpo humano, pero es para entender un poquito. Lo que palpita el corazón de Dios es por los perdidos, por la gente que necesita conocer la salvación. Entonces, cuando usted da una ofrenda, por eso Dios bendice tanto. Cuando usted da un diezmo, da una ofrenda, una siembra, Dios lo va a bendecir tanto, porque usted está cumpliendo los sueños de ¿quién? De Dios. No solamente los sueños de usted. Claro, no es malo, y lo dije al principio, no es precisamente malo o pecado que usted ambicione tener más. Es bueno que sí tenga ambición, pero de manera correcta. Que su ambición no lo lleve a la codicia, al robo, a la extorsión, al etcétera, etcétera, sino que su ambición lo lleve a practicar estos principios, lo lleve a trabajar diligentemente, lo lleve a ser administrado, lo lleve a ser ahorrativo, lo lleve a ser que usted invierta. Si usted quiere llamarlos la sobreabundancia, practique el sembrar para la construcción del templo. Por años le dábamos un papelito, un sobre a usted, y yo le invitaba en enero, el domingo, tercer domingo de enero, en este año vamos a dar una ofrenda para el templo y vamos a seguir. Usted ve que todavía nos hace falta, pero este año no lo vamos a hacer así. No vamos a escribir en un papelito que diga: yo me comprometo a darle para el 2021 tanto a Dios para seguir la construcción del templo. Usted le va a preguntar a Dios. Usted le va a preguntar a Dios: Dios, ¿cuánto quieres que yo siembre para seguir construyendo el templo Vida con Propósito? Pastor, pero es que ya van muchas ofrendas. Usted que ya nos habló de la ofrenda, de ser generosos con el prójimo, y que tengo que dar el diezmo, y que tengo que dar la primicia extravagante, y que tengo que dar ahora para el templo. Usted pregúntele a Dios. Usted pregúntele. Va a ser un compromiso en su corazón. Si cada mes va a estar dando, ahí está en mi primicia, pastor, ahí en mi primicia va junto. Usted dijo que parte de la primicia va a ser para
seguir y tapar aquí el auditorio, ahí está, y parte va a ser para que siga creciendo el evangelio. Pero usted pregúntele a Dios. Y le repito, tiene que ser del corazón, tiene que ser con alegría. Y familia, estos principios yo los he practicado por más de 30 años. Y yo un tiempo estuve de aquel lado. Y créeme, al principio me faltaba fe. Al principio hasta a veces la verdad no lo hacía tanto al 100% de corazón. Pero lo empecé a hacer. Y Dios empezó a bendecir mi economía, empezó a bendecirme, y Dios me dio uno de los regalos, una riqueza que no se puede comprar con todo el dinero del mundo. Lo que Dios me ha bendecido en lo material, porque Dios me ha bendecido, Dios me ha prosperado en estas últimas décadas, me ha prosperado económicamente. Pero la mayor prosperidad que Dios me ha dado por practicar estos principios no ha sido lo material. Dios me regaló algo más valioso que lo material que tengo. Me regaló salud. A mis 14 años me diagnosticaron una enfermedad crónico-degenerativa, espondilitis anquilosante juvenil. Sabrá Dios qué sea eso, ¿verdad? Algunos. Endurecimiento progresivo degenerativo de las vértebras. Anquilosis es rigidez. Es crónico degenerativo, incurable por el tratamiento tan fuerte, tan agresivo que tomé por años, la indometacina, que es un analgésico potentísimo para combatir este mal. Me provocó una gastritis crónica. Por 14 años padecí de gastritis crónica. Hasta con el agua me daba agruras, reflujo. Mi esposa se volvía loca, no sabía qué darme de comer. ¿Y sabe qué? Dios me curó en un congreso, ya lo he dado mi testimonio, no voy a repetir, como los viejitos, ¿no? Ochentones, noventones que repiten la misma historia cientos de veces. Dios me habló y me dice, y me sanó. Y lo dije hace un momento, cuando nosotros practicamos los principios de la generosidad, Dios nos enriquece en todo. No solamente nos regresa, nos prospera en lo material, en lo que le estamos dando, sino, ay, mi hijo, qué bueno eres. Le quitaste el frío, el hambre a esta persona. Ahí te va. Hijo, qué bueno eres. Estás ayudando a terminar la construcción de una casa de oración, de un templo donde se predica la palabra, donde muchas familias, jóvenes, niños, todos varones, mujeres van a conocer de la salvación. Ahí te va. Ahí te va tu cuerpo sano. Le digo, por eso le digo, Dios ha sido tan bueno conmigo. Mi hija Janet, por años padeció un cuadro asmático crónico. Miles y miles y miles y miles y miles y más miles de pesos en tratamientos. Y un día el Espíritu me dice, haz esa guerra espiritual de esa forma. Y Dios la hizo sana, Dios la sanó, la liberó. Esas no son bendiciones. Pregunto.
He tenido accidentes en carretera, un derrumbe en mes de agosto, 11:30 de la noche. Veníamos de un encuentro, no veníamos saliendo del antro, no, veníamos de un retiro espiritual en Pascua, era un retiro de encuentro. Veníamos por la autopista, un derrumbe, agarra todo lleno de piedras y no me volteo. Así como en fracciones de segundo escuché del Espíritu: no frenes. Así escuché: no frenes. Y me quedé con el pie en el freno y me paré como a los 100 metros. Tronó, enchocó el rin y ahí va. Y escuché: no frenes. No iba a 40 por hora, en la autopista no, yo no manejo a 40. Mejor no le digo a cuánto iba manejando. Auméntenle 100. Viniendo hace 3, 4 años de un paseo familiar de Manzanillo, aquí, antes de llegar a la caseta de Panindícoro, se me atravesó un perro. Tampoco iba a 40. Lo agarro por en medio. Hace poco con mi esposa, fuimos a Morelia, vimos un automóvil calcinado, quemándose en medio en el camellón, en el vado. Terrible. He visto infinidad de accidentes. Claro, nos han pasado, pero han sido rasguños, pérdidas materiales. La bendición de Dios está sobre aquellos que practican los principios de la palabra. Póngase de pie, por favor.